Hola chicos, un abrazo para todos. Yo sé que tal vez no es una posición idónea, una situación idónea para vernos, sino para que ustedes me vean a mí. Eh, Fue algo abrupto, pero aprovecho entonces la oportunidad que nos da la vida, Dios, para decirles que esto es la historia. Esto es la historia. Vemos hacia atrás y nos damos cuenta de que hubo una Primera Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial, de que hubo una tensión política, de que hubo revoluciones, pero la gente que vivió eso en esa época seguramente está como nosotros ahora. Estuvieron como nosotros ahora, desconcertados, eh, intentando vivirlo de la mejor manera, tal vez sin entender muchas cosas, pero, pero quiero que sepan que estamos haciendo historia. Somos tal vez una de las pocas generaciones que tienen el privilegio de decir que sobrevivimos una pandemia que paralizó el mundo, que destrozó el sistema económico actual, lo destrozó. Está tan destrozado que incluso han tenido que recurrir a, a, a medios un poco eh, desleales en torno al recaudo y en torno a la disposición de los bienes del Estado, pero pues es el sistema económico en el que vivimos desafortunadamente y efectivamente colapsó. Es un hecho, eh, es un hecho de que definitivamente el sistema económico actual es muy frágil y depende del Estado. Entonces, como les decía en algún momento, o como se les hablábamos alguna vez en clase, el sistema actual es un sistema que se dice independiente, que no necesita del Estado, pero que cuando entra en crisis acude al Estado, porque es el único que lo puede salvar. Entonces, bueno, es un poco lo que quería decirles como introducción. Yo sé que pareciera que va a durar muchísimo el video, pero no, no es así. Van a llegar, importante cuando vean estos videos que por favor tengan su cuaderno a la mano, algo con que escribir y pues como en todas mis clases y pues para empezar marquen segundo periodo como lo hacen siempre de la mejor manera, muy bonito y escriban los temas que encontrarán en la guía que les haremos llegar. Esa guía obviamente tiene una serie de temas, parecen muchos, pero no se preocupen que están bastante condensados y hablaremos de ellos rápidamente a lo largo de lo que queda del periodo, porque empezamos el segundo periodo y lo vamos a ver. Seguramente todo el segundo periodo sea de esta manera, chicos. Entonces, verán ahí en esa guía también que deben observar otro video además de este. Este es el video institucional, verán otro video también y tendrán que hacer una actividad que ya les mencionaré al final. Pero básicamente tenemos que empezar a hablar de las revoluciones que han habido a lo largo del mundo. Eh, la revolución tal vez más fundamental de Europa y como se puede entender mejor la dinámica de Primera y Segunda Guerra Mundial es la Revolución Rusa, la Revolución de Octubre o bien conocida como la Revolución Bolchevique. Eh, Esta revolución básicamente hizo una transición de poderes, una transición una transición de poder, un poder absolutista hacia un poder un poco más repartido, un poco más, no democrático, pero sí más distribuido entre el pueblo. Eh, Ahora, el video que van a ver tiene un tinte político. Este video que van a ver fue grabado por una persona de extrema derecha que repudia abiertamente el comunismo. Yo no estoy diciendo que el comunismo sea bueno, simplemente estoy diciendo que esta persona basa la forma en la que comenta desde el odio. Y eso es un problema, porque cuando uno estudia la historia desde el odio, desde el odio a una doctrina política, obvia algunos detalles positivos. Pero les invito a que lo vean, que reflexionen en torno a lo que él dice y bueno, y que entiendan un poco estas revoluciones. Efectivamente, una revolución terrible, una revolución que marcó la vida de los chinos y que seguramente hizo que China hoy en día sea tan poderosa económicamente, porque quiero que sepan algo. No, el coronavirus no es una estrategia de los chinos para dominar el mundo. Los chinos ya dominaban el mundo desde hace 5 años, más o menos, porque el mercado económico actual gira en torno a la producción china. China actualmente es la potencia económica más fuerte del mundo desde hace unos años.
y es seguramente gracias a lo fortalecido que han salido después de esta crisis tan tenaz que fue la revolución en China, la revolución china, que fue, digamos, encabezada por Mao Zedong. Y Mao cometió varios errores muy profundos, errores que perjudicaron grandemente al pueblo chino, porque murieron muchos chinos, murieron muchísimos ciudadanos de la República de China. De hecho, recordemos que China se llama la República Popular de China, y es básicamente porque era un gobierno popular. Ahora, Mao llegó al punto, por ejemplo, de decir que él era realmente el que estaba logrando que el socialismo y que el comunismo tuvieran sentido, que lo que había dicho Marx, que lo que había dicho Lenin, Stalin, era completamente erróneo, que eran ellos, Mao, el que tenía la razón de cómo se debía implementar el socialismo. Bueno, este orgullo un poco de los dirigentes del mundo, no es solo de ellos, sino también de todo el mundo, ha hecho, por supuesto, que se cobren muchas vidas, y en China no fue la excepción. Ahora, hay revoluciones de todo tipo también, ¿no? Obviamente ustedes habrán oído alguna vez de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial. Y pilas, aquí es donde yo quiero que tengamos claro esto de revolución. La revolución no es un alzamiento en armas. La revolución es un cambio abrupto. La revolución es una transformación. No es negativa. Las revoluciones nunca son negativas, por más negativas que parezcan. Nunca son negativas, porque transforman rápidamente algo. Ahora, en América Latina, la revolución más famosa, sin lugar a dudas, es una revolución que ha cambiado el rumbo latinoamericano, determinado el campo político, es la revolución cubana. La revolución cubana en 1959, con la toma del poder allá en Cuba por parte de las guerrillas de pilas. No eran guerrillas comunistas, como seguramente lo diga el video. No eran guerrillas comunistas. Eran guerrillas que querían desbancar a un dictador que había en Cuba, querían quitarlo y apoderarse del poder. Cuando logran hacer eso, Fidel Castro, que pues obviamente ustedes saben quién es, seguramente no han oído hablar de él, Fidel Castro va a Estados Unidos. Él no va a Rusia, él va a Estados Unidos a pedirle a los estadounidenses que le ayuden para sostener el nuevo gobierno, porque habían desbancado a un dictador, y Estados Unidos les cierra la puerta. Pero cuando les cierra la puerta, Rusia les ofrece ayuda, y es ahí cuando Fidel Castro, sin haberlo pensado, sin haberlo determinado de esa manera, termina siendo adepto a el modelo socialista de la República, de la Unión de Repúblicas Socialistas de Europa, que era en ese caso la URSS, o lo que hoy conocemos como Rusia. Ahora, sí, efectivamente, el Che estuvo ahí, pero el Che era un revolucionario, no era un comunista, era un revolucionario. De hecho, la muestra está en que el comunismo, en ese entonces, tal vez ese comunismo hoy en día ya no tiene cabida, el comunismo se ha transformado, bueno, no el comunismo, sino el comunismo ya se ha dejado un poco de lado, se han adoptado muchas ideas de este comunismo y hemos evolucionado hacia una cosa que se llama progresismo. ¿Por qué no? Porque este comunismo ya no es tan viable. Bueno, primero porque se basa en la fuerza de trabajo, y la fuerza de trabajo cada vez más se disminuye por las tecnologías nacientes. Y lo segundo es que era un modelo un poco machista. El comunismo era machista, quiero que lo sepan. O sea, los derechos de la mujer por ningún lado. Hoy en día las políticas de izquierda, y bueno, los políticos de izquierda, las líneas de izquierda defienden los derechos de la mujer, más que las líneas de la derecha, más que el espectro de la derecha del campo político. Pero esto no es una discusión de cuál es mejor o cuál es peor. Simplemente es decir que ese comunismo de esa época fue adoptado por ellos. Ellos no eran comunistas. Los encargados de llevar a cabo la revolución cubana no eran comunistas. Fueron comunistas cuando Estados Unidos les dijo no los vamos a ayudar. Ahí se volvieron comunistas. Entonces es falso completamente que inicialmente fueran comunistas o que el objetivo de la revolución cubana fuera volver a Cuba una nación comunista. No lo era. Eso fue posterior. Entonces, sin más,
Eso es de lo que vamos a hablar o de lo que quería hablarles hoy. Por favor, escojan, ese es el cuarto punto de la actividad, escojan una de las revoluciones que menciona el video. Realmente el video es pensando en eso, en que escojan una de esas revoluciones y la desarrollen. ¿De qué manera van a decir qué fue lo que causó esa revolución? ¿Cómo se desarrolló? Tal vez mencionen fechas y demás. Y las consecuencias de esa revolución en el país o en el mundo. 2 páginas. Eso tiene que quedar consignado en 2 páginas. Lo mandan a mi correo. Mi número de WhatsApp está ahí escrito. Cualquier cosa que necesiten, cualquier duda que tengan, escríbanme. No hay ningún problema. Pero en horario de clase, por favor. En horario escolar. Después de las 3 de la tarde seguramente los dejen visto. Me encantó hablarles. Espero que nos veamos pronto. Y un abrazo para todos. Dios les bendiga y los extraño. Los extraño mucho. Que esté muy bien.